Estamos entonces en Éxodo capítulo 20 y versículo 7, donde dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no va a tomar por inocente, es decir, no le va a pasar por alto si alguien toma en vano el nombre de Dios. La semana pasada hablamos acerca de los nombres de Dios. ¿Qué es esto del nombre de Dios o de los nombres de Dios? Si usted no lo escuchó o no vino, ahí está en el YouTube, te lo puede escuchar, acerca de los nombres de Dios, para que usted pueda conocer cuál es el nombre de Dios, cómo llamaban a Dios con sustantivos y adjetivos, como decía, hablar palabras metafóricas para hablar de Él como Dios fuerte, todopoderoso, hablando de sus atributos. Entonces, y hablábamos que no era tanto en sí el nombre, sino lo que representaba el nombre. Representaba a la persona misma de Dios, representaba el carácter santo de Dios. Entonces, por eso dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el principio aquí es el respeto. Dígale que está a su lado: tienes que respetar a Dios. Y una palabra para decir respeto también es la palabra honra. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está diciendo respeta a tu papá y a tu mamá. Reconoce su autoridad, significa. Bien, ¿qué sucede cuando una persona entonces toma en vano el nombre de Dios? O aún peor, insulta a Dios o blasfema contra el nombre de Dios. En el libro de Levítico 24 tenemos un ejemplo de eso. Vámonos después de Éxodo está Levítico, en el capítulo 24. Y encontramos una historia desde el versículo 10, donde vamos a ver que se cumple lo que dice que Dios no tomará por inocente al que tome en vano o al que blasfeme o le falte el respeto a su nombre, que representa a su persona. ¿Ya lo tiene? Levítico 24. Levítico 24, versículo 10. Y dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomí, hija de Dibri, de la tribu de ¿qué? De Dan, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. ¿Cuál fue el castigo para la blasfemia? Muerte, la lapidación, ser apedreado. 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Amén. Llama iniquidad a este pecado. Satanás es llamado inicuo. Un inicuo es aquel que se rebela contra Dios abiertamente. Es aquel que le desafía a Dios, que pone el puño en la cara de Dios y lo desafía. Eso es un inicuo, esa es la iniquidad. Satanás se rebeló contra Dios, ¿sí? Quiso ocupar el trono de Dios y por eso fue expulsado del cielo. Y una persona que blasfema a Dios es igual que Satanás, es un inicuo, porque es un pecado de iniquidad. Amén. ¿Está conmigo? 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Miren, este joven mestizo, hijo de un egipcio, pero de mamá israelita, por eso que dice: no tienes el yugo desigual, ¿verdad? Blasfema el nombre del Señor, blasfema contra el Dios de Israel. Los israelitas lo encarcelan y ahora querían saber qué hacer. Dios no les había dado todavía
qué hacer, cómo castigar la blasfemia. Y aquí el Señor les da esa palabra en el versículo 15, que dice: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Entonces la sentencia para él es la muerte. Y si de ahí nos vamos al versículo 22, dice: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Está diciendo, no va a haber diferencia entre que sea israelita o que sea egipcio o que sea de cualquier otra nación. Tiene que morir si blasfema el nombre del Señor. Y en el versículo 23 dice: y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos lo sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Amén. ¿Está claro, hermanos? Entonces, tomar en vano el nombre de Dios o blasfemar el nombre de Dios se penaba con la muerte. Aunque todos los pecados son, dice, la paga del pecado es muerte. Así que todos los pecados se pagan con la muerte. Solo que hay pecados que cuando tú pecabas presentabas una expiación, un cordero, un animal para que seas perdonado. Pero habían otros que definitivamente no admitían expiación, sino tenías que morir. Y casi todos los mandamientos implicaban eso, ¿no? Usted estudia todos los mandamientos. Si dice que si a usted le encontraban adorando a otro Dios, tenía que morir. Si usted lo encontraban adorando ídolos, tenían que sacarlo y también tenía que morir. Si usted blasfemaba el nombre de Dios, tenía que morir. El otro principio, si usted quebrantaba el Shabbat, lo apedreaban y tenía que morir. Amén. Si usted mataba, era ojo por ojo, diente por diente. Si usted era rebelde contra sus padres, dice que lo sacaban y decían: este hijo es rebelde, comilón, bebedor, y lo apedreaban. ¿Sí? Si usted cometía adulterio, tenía que morir. Si a usted lo encontraban robando, ¿sí?, dice que si robaba de noche, el dueño de casa en defensa propia lo mataba, no era considerado homicidio para él. Así que si lo encontraban robando, sobre todo a una persona, lo que es el secuestro, usted tenía que morir. Si usted difamaba a alguien y esa persona por esa difamación moría, también usted tenía que morir. La difamación, el no hablar mal de tu prójimo, también se pagaba con la pena de muerte. La codicia era el único pecado que no se pagaba con la pena de muerte, hasta que vino Jesús y dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Y si cometió adulterio, tiene que morir. Amén. Entonces, todos los mandamientos, si usted los quebrantaba, lo pagaba con la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, miren qué delicado es esto. Y en la Biblia hay algunos ejemplos, no los vamos a buscar por el tiempo, de esta situación. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 3, vemos que los hijos de Elí robaban los sacrificios de Dios. Y el Señor dice que al robar los sacrificios, ellos habían blasfemado contra Dios. Los hijos de Elí eran tan terribles que tomaban lo mejor de los sacrificios, lo mejor de la carne. Antes de que lo presenten al Señor, ellos venían: no, dame esa parte. No, pero primero tiene que ser quemada en el altar. No, dámela a mí primero, te la quito. Y eso hacían ellos. Amén. Y también dice que incluso se acostaban con las mujeres que pasaban orando ahí en el tabernáculo. Y era terrible. Y el Señor le dice a través de Samuel que iba a matar a los hijos de Elí porque habían blasfemado con su conducta el nombre del Señor. Para que usted lo note, está en Primera de Samuel, capítulo 3, ¿no? Ahí se puede encontrar esa historia. ¿Qué hicieron los hijos de Elí? Dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo es que hijos de un sacerdote eran impíos y no conocían a Dios? Imagínense, ¿no? Pero eso sucedió con ellos. Y dice que ellos blasfemaron contra el Señor. Y ahí viene la parte que dice que Él no tomará por inocente
¿Qué pasó con los hijos de Elí? Dios había determinado que mueran. Y en la guerra murieron. Los mataron los filisteos. E incluso se llevaron el arca que ellos cargaban sobre sus hombros. Y ahí exterminaron a los hijos de Elí. ¿Y recuerda qué le pasó a Elí cuando escuchó la noticia que habían matado a sus hijos? Murió. Se cayó y se desnucó y murió. Fue el juicio de Dios. Por eso dice, no dará por inocente al que blasfeme el nombre del Señor. Amén. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No se juega con los sacrificios del Señor. Yo he visto a pastores que dicen, en mi sueldo, porque ganan sueldo con rol de pagos, descuéntenme ya el diezmo. ¿Sí? Y le descuentan ya el diezmo, y bueno, ya diezmó, ya en su sueldo ya vino descontado el diezmo, y qué bonito, lindo para la contadora, ¿verdad? Pero nunca hubo el acto de traer esos diezmos, ponerlos delante del altar y presentárselos ante el Señor. Después de hacer eso, la tesorera puede coger esos diezmos y administrarlos. Pero si no hay ese acto de adoración, de presentar tus ofrendas, tus diezmos, simplemente estás haciendo lo que hicieron los hijos de Elí. No presentes nada, dame mi parte y el resto presente. Menospreciaron, dice ahí, las ofrendas del Señor. Lo trataron como cualquier cosa, o en vano. La palabra en vano significa como algo inútil, como algo sin importancia. Y eso era blasfemar contra Dios. Cuando usted dice, voy a poner unos centavitos más de sueltos, usted le está faltando el respeto a Dios. A menos que usted sea como la viuda, que son sus únicas 2 blanquitas. Amén. Y cuando usted dice, como Ananías y Zafira, no voy a dar todos los diezmos de este mes porque cobré el aguinaldo, así que yo que voy a estar dando todo eso, me quedo con una parte. Usted está menospreciando a Dios, como lo hicieron los hijos de Elí. ¿No? Aquí la hermana tesorera dirá, creo que el pastor es medio legalista, pero yo no pongo mis diezmos ahí si primero no he orado, los he presentado ante el Señor, y ellos me han visto, ¿verdad? Y entonces lo pongo ahí. Si no, yo puedo decir, no hermana, ya descuéntame nomás. Es un sacrificio, es un holocausto lo que usted le trae al Señor, aún sus ofrendas, y usted debe presentárselo. El no hacerlo, los hijos de Elí, al no hacerlo y al apoderarse de ello y tomarlo mejor, dice que blasfemaron contra Dios. Y el castigo fue la aniquilación, la muerte. El Señor no los perdonó. Y Elí nunca los amonestó, sino que más bien dijo, el pueblo está pecando por lo que están hablando mal de ustedes. No estaban hablando mal, estaban diciendo la verdad de las fechorías que hacían. Y en vez de amonestar a sus hijos, más bien culpó al pueblo. Amén. Entonces, tenga cuidado. Esa es otra forma de tomar en vano el nombre de Dios o de blasfemar contra Dios. Cuando usted no le tiene el respeto que Él se merece. El respeto por su persona, el respeto por su nombre, el respeto por sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, sus primicias, el respeto y la reverencia por su santuario. Él dice, de mi santuario tendrás reverencia. Amén. Y a veces en el santuario nos ponemos a masticar chicle, a contar el teléfono, hacer cuantas cosas más, incluso a veces está. ¿Sí o no? Y dice, tendrás reverencia de mi santuario. ¿Está conmigo? Porque todas esas cosas hacen que el nombre de Dios sea irrespetado, sea deshonrado, sea blasfemado. ¿Está conmigo? Bien. Eso en cuanto a la historia de Elí. Usted puede leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Primera de Samuel. Ahí está todo lo que hacían las fechorías y cómo el Señor lo castiga con la pena de muerte. Dice en 1 Samuel 2:29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más a tus hijos que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ellos habían cometido ese terrible pecado de pisotear las ofrendas del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, por esa razón, Dios determina que ellos tenían que morir. Y como le decía en 1 Samuel 2:12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es que, siendo hijos de un sacerdote, ellos no tenían conocimiento de Dios? Usted puede estar aquí con sus hijos y a lo mejor ellos no conocen a Dios, porque a lo mejor lo conocen en teoría, pero no han tenido una experiencia con Dios. Y eso es lo que usted tiene que tener claro, ¿no? Versículo
17, de 1 Samuel 2:17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es Santa Cena. Yo no voy porque estoy peleado con mi suegra. ¿Qué está haciendo usted? Menospreciando la Santa Cena, que es una ofrenda al Señor. Y eso es blasfemia, y usted va a ser cortado. Por eso dice: hay muchos enfermos, debilitados, y otros. Tomar la cena indignamente es tan grave como despreciar la cena. ¿Está conmigo? Por eso dice: hay muchos enfermos, debilitados, y otros. Porque no tomará por inocente al que blasfemare contra su nombre. Otro ejemplo está más adelante en 2 de Samuel, capítulo 2, de cómo Dios no toma por inocente al que blasfema su nombre. 2 de Samuel, capítulo 12. Dígame cuando lo encuentro. En el versículo 13. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David había cometido adulterio con la mujer de Urías. ¿Cómo se llamaba la mujer de Urías? Betsabé. Parece que no estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Betsabé. ¿Sí? Trató de ocultar el embarazo llamando al marido. El marido no quiso estar con ella porque estaba consagrado al Señor para estar en la guerra con el arca del pacto. ¿Sí? Era más fiel a Dios que David mismo. Lo manda a matar con la espada de los amalecitas, que lo dejen en el más regio de la batalla. Trata de ocultar todo eso. El profeta Natán va y le amonesta. Dice: tú eres ese asesino que mandaste a matar a Urías y te apoderaste de su mujer. Y cuando él es confrontado, él reconoce su pecado. Le dice: pequé contra Jehová. Pero Natán le da una palabra de esperanza. Le dice: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Pero qué significa remitir? Cuando usted manda un paquete a Guayaquil, ¿qué está haciendo? Remitiendo a otra persona, ¿verdad? Remitir significa: alguien va a morir en tu lugar. ¿Sabe quién murió en lugar de David? Su hijo. Y luego sus otros hijos. La paga del pecado es muerte. Si no muere usted, sus hijos pagan. Hasta la tercera y cuarta generación. Murió el hijo de Betsabé. Violaron a su hija Tamar. Mataron a Amnón, el que violó a Tamar. Absalón, que mató a su hermanastro Amnón, o medio hermano Amnón, por violar a su hermana de padre y madre de Tamar. Ahora los generales matan a Absalón. ¿Cuántos muertos van hasta ahí? Toda la desgracia que se desencadenó en la vida y en los hijos de David por su pecado. No, él no murió físicamente. Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Era un varón conforme al corazón de Dios, pero la paga del pecado es muerte. Y había remitido su pecado a sus hijos. Así que tenga cuidado cuando usted vaya a hacer algo, piense en sus hijos. Ame a sus hijos. Por ellos y por amor a Cristo, mejor no lo haga. ¿Está conmigo? Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Miren, en el caso de los hijos de Elí, ellos blasfemaron contra el Señor. ¿Está conmigo? En los casos de David, él hizo que otras personas blasfemaren contra el Señor. Y eso es igual de grave que si usted mismo hubiera blasfemado. Usted dirá: yo nunca he blasfemado contra Dios, pero a lo mejor su testimonio, su mal testimonio, ha hecho que otras personas blasfemen contra Dios. Ahí está el problema. ¿Sí? He escuchado de personas decir: yo nunca más voy a esa iglesia porque yo fui y un hermano lo trató mal a mi hijo o a mi hija, no me dejó entrar con mi coche, qué sé yo. Así que no vuelvo a esa iglesia. No voy más a esa iglesia porque yo escuché a unas hermanitas diciendo cosas que no deberían decir. O no voy más a esa iglesia porque para ser como ese hermano diablo, yo mejor sigo como estoy. O para ser como esa hermanita bochinchera y murmuradora y querellosa y chismosa, prefiero estar en mi religión acá y no voy. Y muchas personas pueden desanimarse, desalentarse o incluso blasfemar contra Dios
por su mal conducta, por su mal testimonio, por su mal comportamiento. Y usted va a sufrir lo mismo que David. Dios no se lo pasó por alto. Ahí está el problema, ¿eh? Ok, David, lo que hiciste te perdono, pero hiciste que otros blasfemaran contra mi nombre, eso sí te lo voy a cobrar. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Estamos aquí? Entonces, tenga cuidado, amén, de no dar mal testimonio. Gloria a Dios. Aplausos siempre, tenga cuidado de no dar mal testimonio. Cuide su testimonio, refrene su lengua, cuide su comportamiento. ¿Sí? Conozco a alguien que fue a un lugar y le dijeron, oye, esa señora que va a ir a su iglesia, esa es terrible, es bochinchera, me hizo un pito a mí, un problema que tuve con esa hermana, esa es una hermana diablo. Así dijo una vez una persona. Qué terrible, hermano, qué terrible. ¿Cómo se está comportando usted? ¿Cómo es en casa? ¿Cómo es en su barrio? ¿La gente le dice que es la hermanita del barrio o que es la hermana diabla del barrio? ¿Sí? ¿La gente dice que usted es el siervo de Dios en su barrio o es el que come diablos y qué más quisieran decir, verdad? Nuestro testimonio puede estar haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Y eso es serio, hermanos, porque eso fue lo que hizo David cuando pecó con Betsabé. Hizo que el nombre del Señor sea blasfemado, no por uno, por todas las naciones, porque Él era el rey. Amén. Todos los presidentes del mundo conocen a un presidente de este país y todo lo que hizo, ¿verdad? Los que fueron lacras, los que fueron ratas. Y tal vez dirá, así son todos los ecuatorianos, ¿verdad? Por uno pagan todos. Una vez estaba en Quito y iba una ancianita con una maletota. Le digo, le ayudo, por favor, permítame ayudarle. Gracias, jovencito. ¿Y usted a dónde va? Yo voy a Guayaquil, yo soy de allá. Deme nomás la maleta, por favor, deme nomás. Yo, oiga, ¿qué le pasa? No todos los guayaquileños somos ladrones. No, déjenme más. Por gusto dije que era guayaquileño. Por uno tildan a todos. Entonces, qué importante es su testimonio. Porque usted dice, no, yo no tomo en vano el nombre de Dios, yo no blasfemo contra Dios, pero a lo mejor su conducta está haciendo que otros blasfemen contra Dios y eso va a caer sobre su cabeza, como sucedió con David. En el caso de los hijos de Elí, ellos blasfemaron contra Dios, menospreciando la casa de Dios, las ofrendas de Dios, y fueron destruidos. En el caso de David, su mal testimonio, su pecado de adulterio, hizo que todos los otros reinos hablaran mal de David, de su reino, de su Dios, y él tuvo que pagar las consecuencias. Entonces, tengamos mucho cuidado. Este principio del respeto a Dios, de la honra a Dios, es muy delicado, porque mire cómo es castigado por el Señor. Él no dará por inocente. No dio por inocente al blasfemo de Levítico 24, no dio por inocente a los hijos de Elí, no dio por inocente a David. En toda la historia usted va a ver que esto se penaba con la muerte. Por ejemplo, solo para que anote, en 1 Reyes 21:10, Jezabel paga a unos hombres para que digan que Nabot había blasfemado y era para apoderarse de su viña, y Nabot es apedreado por la mentira y la calumnia de estos hombres pagados por Jezabel. Por eso dice que Jezabel era tan terrible y los perros se la comieron cuando murió, de la ira de Dios. No, ese hombre Nabot ha blasfemado, mátenlo. Y lo mataron y se apoderaron de su viña, su esposo Acab. La blasfemia era penado con la muerte. Otro caso tenemos en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Donde el general sirio va y blasfema contra Dios y le dice, los otros dioses no han podido salvarlos, tu Dios tampoco podrá salvarlos, así que los vamos a destruir y a quemar a todos con tus dioses y todo. El rey se postra ante el Señor y le dice, mira cómo este hombre blasfema contra ti. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Ahí mismo en 2 de Reyes 19:35, el Señor le dijo, espérate tantito. Mandó un ángel y en una noche mató a 185,000 soldados del ejército de este general. Amén. Porque había blasfemado
contra el Dios de Israel, porque había tomado en vano el nombre del Dios de Israel. El Señor le dice a Ezequiel, espérate tantito, y manda un solo ángel, y en una sola noche 185,000 soldados fueron destruidos, porque había blasfemado ese general contra Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Miren qué delicado es. Dios no toma por inocente al que blasfema su nombre. Y un caso más actualizado del Nuevo Testamento. Vámonos a Juan capítulo 10, versículo 3. Hay alguien al que le acusaron de blasfemia y quisieron matarlo y después lo mataron. ¿Quién será? A ver. Juan capítulo 10, versículo 3. No, pero tengo mala cita, ¿no? Bueno, a Jesús, Él le dice, tú has blasfemado porque siendo hombre te haces Dios. ¿Sí? Siendo hombre te haces Dios. Por eso queremos apedrearte. Ellos quisieron matar a Jesús. Es más, lo hicieron. La causa por la cual mataron a Jesús o lo llevaron a la cruz fue precisamente por blasfemia. Si usted se va al libro de Mateo, cuando sentencian a Jesús, va a ver que la sentencia es precisamente por blasfemia, por haber dicho que Él es el Hijo de Dios. Amén. Mateo capítulo 26. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, y empezaron a golpearlo. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué causa? Por blasfemia. ¿Pero él estaba blasfemando? No. Él estaba diciendo la verdad. Pero ellos usaron eso. ¿Sí? Es como si dijera, usted es el pastor de Puerto Bolívar, y yo digo, sí. Ha blasfemado porque él no es el pastor, mátenlo. No les interesó que sea la verdad, simplemente fue el pretexto para matarlo. Ni siquiera se preocuparon, y si está diciendo la verdad, estaríamos matando al Hijo de Dios. No les interesó, lo que ellos querían era matarlo. Y usaron ese mandamiento para acabar con Jesús, diciendo, ha blasfemado, porque la blasfemia se pagaba con la muerte. Jesús les pregunta ahí en el libro de Juan, ¿no? ¿Por qué me quieren apedrear? ¿Por hacer una buena obra? ¿Por sanar a un enfermo? No, dice, te queremos apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios, al decir que era el Hijo de Dios. Es decir, estás blasfemando. Pero él estaba diciendo la verdad. Amén. Entonces, miren, aún en el Nuevo Testamento aún se aplicaba esto de que si alguien blasfemaba contra Dios, tenía que pagar con su vida. Era muerte segura. Y utilizaron ese mandamiento para acabar con Jesús. Amén. Me recuerda a un presidente que acabó con Alvarito, ¿no? Cuando le dijo, ¿y usted ya pagó sus impuestos? Y ahí lo mató. ¿Sí? Ya pagó sus impuestos y lo mató. ¿Sí? A veces un artifugio, ¿cómo le llaman, verdad? Para hacer daño a una persona. Los abogados son expertos en eso. Y eso fue lo que usaron con Jesús, la blasfemia contra el nombre de Dios para matarlo. Pero Jesús estaba diciendo la verdad. Él era el Dios encarnado. Y el Verbo se hizo carne. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 2, alguien que lo encuentre, el versículo 24. Romanos 2:24, ¿qué dice ahí? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los libres por causa de nosotros. Amén. Y anote la cita que no le di antes, Juan 10:31. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis?
Y respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sí? Juan 10, 31 al 33. Amén. Y acabamos de leer en el libro de Romanos, entonces, dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, ¿verdad? Pero, ¿y quiénes serían los judíos? Hoy en día serían los creyentes, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos, entre los incrédulos, por causa de vosotros. Y está citando a Isaías 52, 5, donde dice: mi nombre es blasfemado por causa de que mi pueblo es llevado cautivo. Y la gente llevaba cautivo a los judíos y blasfemaba, decía: mira, el Dios los ha abandonado, mira su Dios cómo les ha hecho, mira su Dios no puede defenderlos, y blasfemaban el nombre de Dios. Y acá él toma también eso en ese contexto de dar a entender acerca de los falsos cristianos que hacían que el nombre de Dios sea blasfemado por su mal comportamiento. Y eso dice en Romanos 2 desde el versículo 17. Yo voy a cambiar la palabra judío por cristiano para contextualizarla. Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la Biblia y te glorías en Dios. Romanos 17, 2, 17. Y conoces su voluntad e instruido por la palabra de Dios apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la palabra de Dios la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no hay que robar, ¿robas? Tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, te metes a la iglesia católica a robarse sus ídolos. Tú que te jactas de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios como infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos por causa de vosotros los cristianos. Estoy contextualizando. Los falsos creyentes hacen que el nombre de Dios sea insultado, sea blasfemado por su mal testimonio. ¿Amén? ¿Está conmigo? Y eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Ya estamos terminando, ¿no? Ya estamos dando Apocalipsis. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 2, el versículo 9. ¿Qué dice ahí? Vamos a contextualizarlo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y la blasfemia de los que dicen ser cristianos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, contextualizando a la iglesia. Cuando la persona dice que es cristiana y no lo es, está tomando en vano el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Escucharon de Daniel Camargo Barbosa? Andaba con la Biblia en la mano, se hacía pasar por hermanito para hacer sus fechorías. Escuché de una iglesia en Colombia donde 5 años el pastor con sus diáconos eran narcotraficantes disfrazados de pastor y diáconos y habían hecho fechorías en esos 5 años, trata de personas, narcotráfico, cosas terribles. Entonces es una blasfemia que alguien diga soy cristiano cuando no lo es. Alguien que se haga pasar por cristiano. Amén. Si no son sinagoga de Satanás, ahí donde adoran ídolos, esa es una sinagoga de Satanás. Ahí donde adoran el dinero, pare de sufrir hermano en medio, traiga sus sobras de $100, de 500, de 1000, sinagoga de Satanás. Ahí donde dice no tomes café, no comas chancho, ¿verdad? Guarda el Shabbat, si no te vas al infierno, sinagoga de Satanás. Ahí donde te dicen nada de Padre ni Espíritu Santo, solo Jesús, sinagoga de Satanás. Donde quiera que no se predica la verdad, esa sinagoga de Satanás no es la iglesia de Cristo redimida por su sangre. Amén. Donde quiera que no tienen como fundamento las escrituras, esa es una sinagoga de Satanás. Y los que están ahí blasfeman al decir que son cristianos, pero no lo son. Entonces, hacerse pasar por hermanito es una blasfemia.
¿Sí? En la cárcel muchos presos se hacen pasar por hermanitos para que los lleven con los otros hermanitos donde están más seguros y para que les rebajen las penas. Una vez que salen, son como Hulk cuando se transforman, vuelven a sus fechorías. ¿Sí? Son como gremlin cuando le echan agua, se convierten en los monstruos que son por dentro. Entonces, usar máscara de cristiano, hacerse pasar por cristiano, es la blasfemia. ¿Está conmigo? Es como que yo me fuera a una tienda y le digo, yo soy el hijo de Raúl Solano. Me dijo que le mande 5 libras de pollo, 10 libras de arroz, y que él ya viene a pagarle. Y el pobre hermano Raúl va a la tienda y le cogen el pescuezo y le pagan o te mandan las motos, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría él al saber que fui yo, el pastor? Su amigo, a lo mejor, ¿verdad? Su pana, ¿sí? Y se tomó su nombre para aprovecharse. ¿Sí? Se sentiría muy mal. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando alguien toma el nombre de él y se hace pasar por cristiano y no lo es? Dice que eso también es blasfemar. Y eso también, la paga del pecado es muerte. Espero haberme hecho entender, hermanos. ¿Eh? Y que usted haya comprendido la importancia y la gravedad de este asunto de tomar en vano el nombre del Señor, de blasfemar contra el nombre del Señor, o ser tropiezo para que otros blasfemen contra el Señor. Imposible es que no vengan los tropiezos, dijo el Señor Jesús, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor fuera, ¿qué fue lo que dijo? La piedra de molino y lo tiren al fondo del Guailá. No, pues no tiene mucha profundidad. ¿Sí? Allá por el Mar Bravo, ¿cómo que le llaman? ¿Dónde es más profundo? Mejor es que lo tiren al mar. Entonces, tenga cuidado de no ser tropiezo. No, si es hermano diablo, ¿qué es hermanita? Es el puerto, por razón, toditos han de ser así, hasta el pastor. ¿Sí o no? Por uno, nos tildan a todos por igual. Entonces, amados hermanos, cuide su testimonio para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Que no le pase lo que le pasó a Moisés. ¿Recuerda lo que pasó a Moisés? O sea que tengo que darles agua de la peña. ¿Y qué dijo el Señor? Por cuanto no me santificaste, por cuanto te tomaste mi gloria, no vas a entrar. Y en Deuteronomio 4 dice que él le suplicó que le dejara entrar a la tierra, y el Señor le dijo, basta, ya no me hables más de este asunto. ¿Y quién era Moisés? Era el pana de Dios, pues el amigo, era el siervo de Dios. Pero por ese error que hizo blasfemar el nombre de Dios, que no le dio gloria al nombre de Dios, sino que él se llevó la gloria del agua de la peña, no entró a la tierra prometida. Tenga cuidado de usted no entrar a las bodas del Cordero por ser causa de que por usted blasfemen del Señor, o usted blasfeme del Señor, o usted se lleve la gloria que solo le pertenece a Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Mire entonces lo delicado que es esto. Hemos hablado de lo que no hay que hacer. Vamos a hablar rápidamente, en los pocos minutos que me quedan, de lo que tenemos que hacer. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, donde está el principio del cual estamos hablando. Vamos a correr ahora sí. Deuteronomio 4. El quinto libro del Pentateuco. En el versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿para qué? Para respetarme todos los días que vivieren sobre la tierra. ¿Y qué más? Amén. Yo he escuchado a ladrones decir, con Diosito no me meto. ¿Sí? Y por no meterse con Diosito se van al infierno. Yo no, para volver después, no, que yo sé que le voy a fallar a Diosito, por eso que me voy a la iglesia. Yo prefiero fallar porque 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Pero vengo a los pies de Cristo. Amén. Entonces, para que aprendan a temerme todos los domingos, ¿no?
Así dice, todos los días de su vida, y las enseñará a sus hijos. Enséñele a sus hijos que ellos tienen que respetar a Dios, que hay un Dios en el cielo, que un día ellos rendirán cuentas delante de ese Dios. Enséñele a sus hijos a amar a Dios. Amén. Decía mi tía que me crió, si no te llevo a misa, yo me voy a ir al infierno y te voy a ir cargando en el pescuezo a ti. Así que vamos a misa. Yo quería dormir. Ella en su ignorancia, en su desconocimiento, pero ella creía que tenía que obedecer a Dios y enseñarme a mí lo mismo. Y por eso yo decía, no, yo soy católico y así moriré. Soy católico, apostólico, romano y condenado. Hasta que Cristo abrió mis ojos a la verdad. Pero me enseñaron a honrar a Dios, aún en las tinieblas que vivían. El respeto a Dios. Y créame, si vamos a hablar de reverencia, de devoción a Dios, gente de otras religiones no le llegamos ni a los talones a veces. A mí me decía mi tía que me crió, no estés mirando atrás, la mirada adelante, escuchando al curita. No mires atrás porque atrás está el diablo. ¿Usted cree que yo miraba atrás? Nunca me daba tortico y pues yo no miraba atrás porque no quería ver al diablo. Aunque sea con esa ignorancia, nos infundían el temor, el respeto a su sinagoga de Satanás. Y aquí nosotros a veces, yo digo, mis propios hijos, si alguien le da un coscorrón, yo le agradezco. Pero enséñenles a ser reverentes aquí. Enséñenles a sus hijos a ser reverentes en la casa de Dios. Y dé el ejemplo. Amén. Y usted se pone a chatear aquí, ¿qué espera que sus hijos estén jugando el play en el teléfono? Amén. El respeto a Dios. Deuteronomio 6:13. Como más rápido. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. A Jehová tu Dios temerás. Eso fue lo que Jesús le dijo a Satanás, ¿verdad? Escrito está. A Él solo servirás. La palabra servirás en el griego es la palabra latreuo, que significa adorar o rendir culto. ¿Sí? Esa es la palabra servirás. Y por su nombre jurarás. Y más adelante, en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ya estamos terminando, ¿sí? Ahora pues, Israel, pueblo del Señor, iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que respetes a Jehová tu Dios. ¿Está conmigo? Deuteronomio 10:12, que honres, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo adores a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te presto hoy para que seas chiro. Así dice, ¿no? Para que tengas. ¿Dónde está la prosperidad entonces? Pare de sufrir. En obedecer y respetar a Dios. ¿Usted quiere ser próspero? Honra a Dios. Respete a Dios. Recuerda el proverbio: honra a Jehová con tus bienes y se llenarán tus lagares de mosto, ¿verdad? Entonces, qué importante es lo que el Señor está diciendo ahí. Dice también en el versículo 20: a Jehová tu Dios respetarás, a Él solamente adorarás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Se lo repito y apréndaselo de memoria. Enséñale a sus hijos. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios respetarás, temerás, honrarás. A Él solamente adorarás. La palabra servir, la tregua. A Él seguirás, no a la Virgen del Quinche, no al cisne, no al niño divino. A Él servirás, seguirás y por su nombre jurarás. Él es su Dios. Miren lo que hizo Rahab la prostituta. Le dijo: júrenme por Jehová su Dios
de que me van a salvar a mí y a mi familia. Ella no dijo, júrenme por mi Dios, que ese es el que vale. No, ella dijo, júrenme por Jehová su Dios, porque Él es el Dios verdadero. Y eso que era una prostituta y una pagana y una extranjera, tenían temor del Dios de Israel, y por eso llegó a ser la tatara abuela del Mesías. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Esto de respetar a Dios, más adelante este libro de Miqueas, sí existe ese libro, les aseguro. Después de Daniel, por ahí va avanzando, encuentra Miqueas. ¿Se encuentra primero que yo? No es Moqueas, es Miqueas. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¿Alguien ya lo encontró? Miqueas 6:8, apréndase de memoria, subráyelo, anótelo. Ajá. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y respetar a Dios. Humillarte ante Él significa darle la honra que Él se merece. Ay, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Háblame. Él te está hablando. Haz justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amar misericordia significa estar siempre dispuesto a perdonar, a ayudar, incluso al que me ha ofendido. Eso es amar misericordia. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué más dice? Y humillarte ante Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Aquí está. ¿Sí? Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante del Señor. Amén. ¿Alguien busca Jeremías 5:22? ¿Se encuentra leado? Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no las pasarán. Miren la pregunta que hace el Señor. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. No me tuvieron temor. Amén. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. No temieron al Señor. Amén. Una vez yo estaba en la playa y venían unas olas bravísimas y yo les sacaba la lengua a las olas y les dije, de aquí no pasarán, porque así ha dicho el Señor. Aquí hay arena, así que ustedes de aquí no pasan. Por más bravas que vengan, de aquí no pasan. Y bueno, una vez me arrastró una ola. Pero no pasan de donde Dios las ha establecido. Amén. Y por eso me pregunta, ¿a mí no me temerán? ¿No se amedrentarán ante mí? Y sin embargo, Israel fue tan rebelde que no dio al Señor la honra y el respeto que Él se merecía. Amén. Un último texto que lo anote, Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, Isaías 8:13, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. A quien tienes que respetar, a quien tienes que temer, a quien tienes que reverenciar es al Señor. Qué importante es este principio del respeto. Dios no es cualquier hombre, Dios no es cualquier cosa, Dios no es cualquier persona. Amén. Y terminamos con Malaquías, capítulo 1.
donde el Señor reclama al pueblo de Israel porque no le dieron el respeto que él se merecía. El último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Vamos a entender esto de cómo no respetaron a Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra, mi respeto? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y todavía preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo o el sarnoso, ¿verdad? ¿No es malo? Preséntaselo pues a Guillermo Lazo. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Está conmigo? Y cuando llegas tarde al culto y todavía vienes y estás sin bañarte, ¿será acepto delante de mí? Y todavía vienes a dormirte. ¿Es serio, hermano? ¿Cuánto usted honra y respeta a Dios? Véngase tomando un Red Bull, un café cargado, pasado de salud, mano. Duerma temprano, deje de estar chateando, para que usted esté aquí lúcido y respete al Señor. Amén. ¿Qué más dice? Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde sin recibir paga? Ninguna obra del Señor es en vano. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y ahí está la razón. Versículo 11. Porque, lea conmigo, desde donde nace el sol, Japón, hasta donde se pone, Jambelí, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios no es cualquier cosa. Usted tiene que aprender a respetarlo. Y vosotros los que habéis profanado, decís, inmunda es la mesa de Jehová, ya no voy a cenar. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis dicho además, qué fastidio es esto, que todos los domingos tengo que, ay, mi mamá llevándome al culto, ¿verdad? Y está cada rato que es el pastor, que si no vienen el diablo los devora, no, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo robado, lo cojo, lo enfermo, llegaste tarde, que se yo faltaste, viniste con sueño y presentaste esa ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Ojo, maldito el que engaña. Miren, qué terrible. El que pudiendo llegar temprano, llega tarde. Amén. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Sí? Me dieron el bono, me dieron el aguinaldo navideño del 10º, pero yo no voy a dar eso de 10º, solo lo de acá, ¿verdad? Promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Denle un aplauso. Hermano, vuélvalo a leer en casa. Esto es serio. Así como en el caso de mi hijo, por ejemplo, él no se atreve a mí a darme manotazos o golpes o nada, porque sabe que marcha. Pero a veces con la mamá sí lo hace, yo me molesto. Pero él sabe que conmigo no tiene que meterse, porque lo pongo en su lugar. Mi hija menos, ella lo que sí me hace es darme besos y abrazos. Pero mi hijo es muy pegón, muy mano alzada, pero a mí no me toca, porque sabe lo que le pasa. Pero a la mamá, a la hermana, pobrecita. Mi hijo sabe que a mí
me tiene que respetar. Así también, usted tiene que entender que a Dios se le respeta. Amén. Que si usted quiere estar en paz con Dios, en una correcta relación con Él, tiene que darle el respeto debido, el respeto que Él se merece. Él no es cualquier cosa. Mi nombre es grande en toda la tierra. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Por eso que en el nombre de Jesús a otros demonios tiemblan y huyen. Amados hermanos, respete al Señor, dele la honra, el respeto que Él se merece. Dios no es un juego, Él es fuego consumidor. Sí, es un Dios amoroso, es misericordioso, es bueno, es paciente, es fiel, es justo, es santo, pero también es fuego consumidor. Entonces, mire, el tercer principio para tener una correcta relación con Dios es el respeto. ¿Amén? Fidelidad, fe, respeto. Usted necesita darle a Dios el respeto debido que Él se merece. No juegue con Dios. Tema a Dios. Nunca se atreva a faltarle el respeto o blasfemar su nombre. Su nombre es sublime, es sagrado, es santo. Pero sobre todo también no sea tropiezo para que otros blasfemen el nombre del Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero también hay que decir, no avergüenzo el Evangelio. ¿Sí? Hay muchos que no se avergüenzan del Evangelio, pero avergüenzan al Evangelio. Por eso mi nombre es blasfemado entre los inconversos por causa de los falsos creyentes de la sinagoga de Satanás. Miren esa sinagoga de Satanás en Brasil, donde la pastora es una lesbiana y todos los miembros son de la comunidad LGBTI y cuántas cosas. Ellos creen que están adorando a Dios y que son salvos, pero es una sinagoga de Satanás. Gloria a Dios por aquellos que de corazón buscamos la verdad. Buscamos estar en el verdadero camino, en la verdad, en la vida eterna, que es Jesucristo. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Denle un aplauso a Jesús.